Hola a todos, espero que estén escuchando bien la transmisión, que llegue bien el audio para todos, el video. Vamos a trabajar un poquito con nuestros amigos, los panelistas que tenemos en el momento. Vamos a trabajar, vamos a darles palabras para que puedan hablar y demás. Hola Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, bien, ¿Cómo doctor. estás? Bien, ¿cómo anda Argentina por ahí? ¿Cómo va todo? Hoy un día de mucho frío y viento. Bueno, pues no te envidiamos Gracias porque a Dios hace recuperada mucho calor y muy seco. Hoy vamos a hablarles a todos los asistentes nuestros de los proyectos de la escuela, antes de empezar a trabajar con nuestra una pequeña introducción a cadenas musculares. Así que vamos a hablarles de ya nos estamos acercando al Congreso, Graciela, ya dentro de poco, llega septiembre, estamos ya en la puerta del Congreso, preparada para venir aquí a Italia, al Congreso nuestro, Graciela. Sí, sin lugar a dudas, doctor. Estoy justamente armando algunos casos lindos supongo que nuestra parte será la RMP en acción. Será la RMP en acción, seguramente. Y vamos a presentar a todos los integrantes del mundo de la RMP, vamos a presentarles la filosofía, vamos a presentarles lo que es el mundo nuestro, ¿no? El mundo. Están viendo aquí un poquito, ahí se ve la imagen del Congreso. Borio Terme es una ciudad muy bonita, Borio Terme es una ciudad hermosa, es una ciudad de aguas termales, es una ciudad donde van a poder disfrutar todos de la salud de las termas. Sabes que es un área de montaña, está en los Alpes, está justito muy cerquita del límite con Austria y con Suiza. Es un lugar que está cerca de Venecia, cerca de Verona, lugares históricos de lo que es Italia. Entonces vamos a disfrutar muchísimo lo que es el tema. Así que se van a divertir mucho. Estamos preparando unos lindos paquetes de viajes para los que vengan desde afuera, desde aquí de Europa. Va a venir gente desde Asia, va a venir gente desde la India, va a venir un grupo de India que se está organizando, un grupo de fisioterapistas de India, hoy estoy hablando con ellos, y van a venir también el grupo de Oman, va a venir gente de los Emiratos, gente de España, gente de Suiza, gente de Italia también. Vamos a estar un grupo lindo de gente, muy bonito. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a trabajar hacerlo hablar? Yo ahí lo veo que está también Orlando, a ver si Orlando tiene micrófono, no lo veo, está sin micrófono, no puede hablar. Y Sandra también, es una pena, quería hacerlos hablar. ¿Qué nos cuentas de Argentina, Graciela? ¿Cómo anda ahí? Sabes que ahí ya empezamos el grupo, hay un grupo de argentinos nuevos que se incorporan ahora al grupo de formación básico, así que de septiembre nos volvemos para Argentina para la parte práctica, un lindo grupo de gente nueva, así que contento, hay gente de Colombia en el nuevo grupo, en Colonia, México, de Argentina tenemos que se están incorporando al curso que empieza ahora en octubre. Cuéntales un poquitito de la experiencia tuya a la gente de lo que fue este curso que pasamos hace poquito, Graciela. Bueno, la verdad que espectacular. De todas maneras, seguramente todos ya tienen experiencia, pero para mí vivir dentro de la RMP es único e irrepetible desde que me recibí. Y todos los días me suma experiencias nuevas. Ver la forma en la que los pacientes mejoran y tal cual como dice usted, los pacientes no te abandonan, te persiguen hasta el fin del mundo. Ayer tuve la experiencia con un papá que realmente estaba totalmente emocionado
No sé si usted recuerda el caso que presentamos con una hernia de disco lumbar en una paciente de 19 años que no podía ni siquiera apoyar sus pies Sí y, que me bueno, acuerdo, sí, 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 sí. no se imagina, doctor, en 2 meses, 3 meses de ver y las terapias manuales de Natalie Romani, esa paciente ayer, bueno, destilaba alegría. Eso es Eh, bonito, ¿eh? Eso es bonita la experiencia porque es un poco estimular también a los colegas, ¿no? Que la RNP es algo que es mágico, ¿eh? Es mágico, mágico, ¿no? Es una, sin eso duda. como ustedes dicen en Argentina, que se divierten hacer la RNP, ¿verdad? Sí, y los pacientes también. Los Los pacientes se pacientes, divierten más. Creo que los pacientes se divierten más porque son los que disfrutan de las mejorías, ¿no? Los los, pacientes nuestros, ¿no? los Así que pacientes es una, quedan anonadados ante las evaluaciones, sí, sí, sí. porque luego de deambular por lugares que se los considera muy importantes en cuanto a la labor médica o académica, cuando se les hace una evaluación que es tan distinta, ellos quedan anonadados. Sí, Cuando uno les... eso es un poco lo que le sucede en todo el mundo a la gente, ¿no? Porque la gente está acostumbrada de que se lo mira sectorialmente. En cambio, con la RMP, mirándolos, evaluándolos en su contexto general, se asombran ellos mismos, ¿no? De ver otro tipo de examinación. Tienes razón, ¿eh? Yo creo una de las cosas que más les impacta a los pacientes es ver cómo la boca incide sobre el cuerpo, pero especialmente cuando vienen acompañados con otro y ven, cuando se suben a la plataforma, cómo los captores se expresan de distinta manera, cómo la boca puede perturbar y cómo la boca, a través de un dispositivo como el VER, puede mejorar terriblemente ese paciente. Ayer el papá me hacía una relación de cómo veía, cómo vio él todo el test sobre la plataforma, todo el protocolo, el seguimiento, y no puede creer cómo un dispositivo tan pequeño puede generar tanto cambio en un paciente. Entonces, cuando ellos entienden que la boca realmente es un broche de todo lo que son las cadenas musculares, fascias, etcétera, 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 lo interpretan perfectamente. Lo que a Sí, veces les cuesta, es sí, disculpe. entender que la boca intervenga, ¿no? Pero eso les cuesta también muchísimo a los colegas, también, ¿eh? Los colegas de distintas especialidades, entender cómo la boca, es el tema de la transmisión de radio de hoy, ¿no? Es un poco lo que voy a hablar y vamos a comentar eso de cómo la boca altera las cadenas musculares, cómo eso es tan, Porque tan, tan real, ¿no? por eso yo creo que a los profesionales de la salud realmente se los convence cuando en primera persona viven la RMP. Ah, cuando son pacientes, es verdad, eso sí que es verdad, ¿eh? Sí, 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 Yo sí. creo que ahí es como que no tienen escapatoria, que el profesional que Es, no lo en primera persona no logra llegar a manejar la magnitud de lo que tiene la RMP. y eso es real porque tú sabes que el profesional cuando sufre los síntomas, ¿no? Cuando sufre los síntomas que son, nosotros en última instancia lo que estamos tratando con RMP es dolor crónico, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Son pacientes con dolor crónico y que a veces la parte sectorial, cómo se lo enfoca sectorialmente, no se llega a la causa
de ese dolor crónico. Es una verdadera pena, ¿no? Que la gente de las medicinas vea tan sectorial el paciente, tan sectorial el individuo, ¿no? En síntesis, lo que hace la RMP es tratar eso, dolor crónico, tratando las interrelaciones que tiene el sistema estomatognático con el resto del cuerpo, ¿no? Es un poco eso, es tratando la bioquímica, la psique, la estructura. En síntesis es eso, la RMP, ese triángulo de equilibrio. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar en ese congreso que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a mostrar al mundo que viene aquí en Italia, prácticamente eso, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Decime, ¿querías decir algo más, Graciela? No, una cosa que, bueno, yo le comentaba esta semana y no me canso de decirlo, que el VED es sinceramente mágico y hay que dejarlo actuar, ya que lo que puede expresar el sistema estomatognático en favor del cuerpo a través de un dispositivo como el VED es extraordinario. El VED fue una invención mágica porque, y por eso no lo he llamado Baito o férula, etcétera, sino que lo he llamado Body Equilibrium Device, ¿no? O sea, equilibrio, dispositivo para el equilibrio del cuerpo, porque es lo que hace, es poner en equilibrio el cuerpo. Y verdaderamente el que entiende la RNP entiende que si no anula el sistema estomatognático, no puede rehabilitar al paciente. El que entiende verdaderamente la RMP, ustedes que lo han entendido, eso lo saben bien. Y el VED es un elemento, un dispositivo espectacular. ¿Por qué? Porque se va adaptando a los cambiamientos del cuerpo en forma enorme por el material que tiene, que a 37 grados va tratando de adaptarse a los cambios, a las adaptaciones, y lo mismo de poder volver a readaptarse después de una rehabilitación del cuerpo, ¿no? Entonces que las cosas rígidas no te permiten eso. Y es verdaderamente... Bueno, eso es lo que le quería comentar, que como yo tuve la posibilidad de usar el desprogramador de acrílico, que bueno, me dio muy buenos resultados, pero los tiempos eran absolutamente distintos, porque no puede hacer el acompañamiento en el cambio. O sea, el acompañamiento en el cambio lo debía hacer yo como profesional. O sea, tenía que mes a mes ir generando los cambios para ayudarlo al paciente. Y en mi experiencia, al ver, uno lo instala, al mes siguiente el paciente ya tiene grandísimos cambios, en el segundo mes ya les tengo que decir, bueno, lo voy a controlar en 3 meses, y así sucesivamente, porque el VED acompaña los cambios, a diferencia del desprogramador de acrílico, donde yo tenía que acompañar el cambio. En el desprogramador rígido éramos nosotros, teníamos que tener el odontólogo al ladito del rehabilitador también, ¿no? Porque cada vez que el rehabilitador hacía un cambio, teníamos que nosotros readaptar ese dispositivo, ¿no? En cambio el VED, con su material que a temperatura orgánica de 37 grados, ¿no? Se va readaptando y refuncionalizando, es verdaderamente mágico, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Graciela? Te dejo mudo un ratito. Vamos a empezar a trabajar. Gracias por estar aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando la radio RMP FM. Bueno, ahí ven ustedes la ciudad de Guario Terme, una ciudad hermosa, una ciudad muy bonita. Los invitamos a todos a venir en septiembre, el día 8, 9 y 10. Estaremos todos juntos, todas las familias de la RMP. Vamos a estar con el auspicio de la Universidad UAI de Argentina, que es la Universidad Abierta Interamericana. Nos confirmó que viene su rector emérito a abrir nuestro congreso. Va a ser un congreso muy bonito. Empiezan 2 cursos ahora también, le damos información también de esto, uno en lengua inglesa y otro en lengua española. Van a empezar uno en junio, el otro en julio, y luego en lengua italiana va a ser en septiembre después del curso, después del congreso. También vamos a empezar un máster en idioma italiano, que es un máster de ortopedia craneofacial. Y bueno, esas son las novedades un poquito de lo que vamos a hacer en nuestro año, lo que queda de este año lectivo y lo que queda
del otro año también. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar. Hoy la idea de eso, vamos a ir adelante con lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que yo lo preparé así muy simple, ¿no? Una cosa muy, muy simple para que todo el mundo tengamos la oportunidad de saber las interrelaciones que hay con las cadenas musculares. Y lo preparé de una forma muy simple para que lo podamos entender bien, desde el que es rehabilitador al que no lo es, y al que trabaja. Muchas veces cuando nosotros tratamos el cuerpo, nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros nos han enseñado, ¿verdad? A nuestras técnicas, a nuestros métodos. Ayer me estaba acordando de una frase muy bonita, una frase de Leonardo da Vinci, que el genio italiano, ¿verdad? Leonardo da Vinci nos dijo una vez hace mucho tiempo que estudia, miren qué frase bonita, qué frase, qué profundidad que tiene esta frase de Leonardo. Decía, estudia la técnica derivada de la ciencia. Mire qué profundo Leonardo. O sea, ¿por qué? Porque la técnica son los marineros y la ciencia es el capitán. Y si estudiamos la técnica y tenemos solo marineros y no tenemos capitán que guíe a esos marineros, que es la ciencia, nos va a pasar como si fuéramos un barco que quiere llegar a la dársena, quiere llegar al puerto y no lo puede hacer jamás, porque le falta el capitán que los guía. Entonces lo importante, la técnica, los marineros son importantes, la técnica es importante, pero importante para eso es que tengan un buen capitán. No es importante tener un buen barco, sino un buen capitán, porque es el que guía, el que nos está guiando en este camino que tenemos que recorrer, que es desde el diagnóstico hasta el fin, ejecutado por la técnica. Hoy vamos a hablar un poquito de cadenas musculares. Cadenas musculares es un tema enorme, es un tema que nos puede llevar cursos de formación, pero vamos a ir simplificándolo, vamos a ir tratando de hablar, va a tratar de hablar un poquitito, no de qué son cadenas musculares, sino de qué hacen las cadenas musculares. Yo digo siempre que lo mejor no es hablar de cadenas de músculos, sino que tenemos que hablar de reacciones en cadena, reacciones en cadena en cadenas musculares, reacciones cuando hay una acción que afecta un grupo de músculos o un músculo, se genera una reacción de adaptación en cadena. Muchas veces nosotros estudiamos técnicas de rehabilitar cadenas musculares, porque cada uno aplica su técnica de acuerdo a su filosofía de cuáles son las cadenas musculares. Para nosotros en la escuela, más que hablar de cadenas musculares, es hablar de reacciones en cadena, reacciones en cadena. Acuérdense bien eso. Y ya van a ver cómo se generan esas reacciones en cadena. Es un efecto dominó que después no se para. Y la posición mandibular, la posición de la mandíbula, juega un rol importantísimo en todo esto, los cambios en esa posición mandibular. Cuando la mandíbula pierde esa posición centrada, altera las cadenas musculares. Miren ustedes, comienza en ese momento el efecto en cadena. Y generalmente esos cambios de posición mandibular los tenemos en cómo, en cambios hacia adelante, que nosotros llamamos anteposiciones, cambios hacia atrás, que llamamos retroposiciones, y cambios hacia los lados, que llamamos laterodeviaciones. Cualquiera de esos cambios va a generar en el cuerpo reacciones a cadena. Miren ustedes qué importante, Eso va a generar reacciones en cadena, en cadena. Esos cambios de posición mandibular, cuando nosotros cambiamos esa mandíbula de posición, esa mandíbula de posición va a llevarse consigo esos músculos con hiperactividades y va a hacer que se empiecen a alterar las cadenas musculares. Entonces, miren ustedes, un cambio lateral, en este caso, por ejemplo, puede llegar a generar una reacción o lateral o cruzada, o cadenas de atrás, cadenas anteriores, etcétera, etcétera. Lo importante es saber que cada vez que nuestro sistema pierde su
posición equilibrada de centrado. Nosotros lo llamamos odontólogos, estamos acostumbrados a llamarlo relación céntrica, pero es la mandíbula centrada, ¿no? En una altura justita, ¿no? Entonces, ese cambio de posición está prácticamente relacionado a un sistema, que es el sistema hioideo. Miren ustedes cómo ya empezamos a conectamos alto del cuerpo, abajo del cuerpo, ¿eh? Entonces nosotros, el hueso hioides es la unión entre el sistema cráneo-facial. Nosotros estamos acostumbrados a llamarlo sistema estomatognático, muy mal llamado, no es sistema estomatognático, es un sistema cráneo-facial y cervical, que conectado con este huesito, que es el hueso hioideo, sistema hioideo, cuando esa mandíbula altera, cuando esa mandíbula cambia esa posición, cuando esa mandíbula está fuera de su eje, fuera de su centrado, en ese momento va a alterar el resto del cuerpo. No, miren ustedes, ese sistema ahí, importantísimo, sistema hioideo. Cuando la mandíbula cambia de posición, altera ese sistema. Yo les puse este video muy cortito, es un video resumido de cómo el sistema hioideo puede llegar a alterar. ¿Por qué? Porque ese huesito que tenemos ahí está conectado, es un hueso muy importante, está conectado principalmente a través de sus músculos suprahioideos, está conectado a la mandíbula y está conectado al cuello y a la parte alta del cuerpo. Entonces, cada vez que la mandíbula va a cambiar de posición, va a alterar todos esos músculos. Y alterando todos esos músculos, después va a generar, miren ustedes, ¿qué caso? Reacción en cadena. Una reacción en cadena, cosa importantísima. Y en el medio la lengua, ¿no? La lengua, que cuando cambia también la mandíbula de posición, la mandíbula se altera la posición de la lengua y entonces en ese momento también va a alterar cervicales y después de ahí crónicamente va a alterar. También es importante que es tener en cuenta todo esto, principalmente los que trabajamos con el sistema, los que trabajamos con el sistema estomatognático, que a veces nosotros pensamos, los dentistas, de que es solo el diente y nada más. Entonces, todas esas disfunciones van a generar en el sistema estomatognático un cambio de posición mandibular. Miren cómo se genera esa reacción en cadena. Miren qué importante. Reacción en cadena. Cambio de posición mandibular, protección de la articulación temporomandibular y genera entonces el bruxismo. Nosotros pensamos que el bruxismo es algo nervioso. No. El bruxismo es un elemento de defensa que tiene el sistema nervioso central, un mal elemento de defensa para proteger la articulación temporomandibular. Y cuando genera ese elemento de defensa, genera mucho más hiperactividad. Esa hiperactividad genera reacciones en cadena. Hiperactividad muscular bloquea las suturas y otra reacción en cadena negativa para el cuerpo. Muy mal elemento de defensa, muy malo. Miren ustedes ahí, suturas bloqueadas, respiran, la sutura cráneo, las suturas cránicas se bloquean y ahí gran catástrofe después. No solo cadenas musculares alteradas, sino toda la libertad de la columna, de esa libertad de líquido cefalorraquídeo. Miren qué importante que es, esto lo vamos a hacer como una transmisión, es una clase, no es una transmisión de ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Los que van a hacer el curso con nosotros van a aprender muy bien. Pero lo que les quiero es informarles cómo se genera esto. Toda la parte alta, cómo puede llegar a generar una reacción en cadena. Una reacción en cadena. Miren ustedes. Entonces, esas suturas cránicas, cuando el sistema estomatognático funciona mal, estresa esas suturas, las bloquea y entonces genera unos grandes problemas a la respiración craneosacral. El hueso temporal, que es un hueso muy bonito, donde está insertada la articulación temporomandibular, a través de esas presiones cambia su flexibilidad. Y entonces también hace trabajar mal las suturas cránicas. Miren qué importante que es todo esto. Entonces, a veces esos cambios de posición empiezan a alterar músculos del cuello, músculos frontales, temporales, suboccipitales, etcétera, etcétera, y bloquean cervicales. Y de ahí para abajo
reacción en cadena, reacción negativa en cadena. Miren ustedes, que importante que es tener un buen sistema estomatognático en equilibrio. Y eso va generando todo ese efecto dominó. El efecto dominó empieza a generar después bloqueos, empieza a generar bloqueos cervicales, y de ahí empieza a hacer esa reacción en cadena hacia abajo. Miren ustedes, a veces por qué tenemos que tener mucha atención cuando tratamos el sistema estomatognático. Y de ahí sigue la reacción en cadena. Empiezan trapecios, gran dorsales, los músculos de las... Muchos problemas que tenemos en las articulaciones del hombro están debidos a todas esas hiperactividades. Muchas veces. ¿Y eso qué genera? Todo eso, más reacción en cadena. Más reacción en cadena. Miren ustedes cómo va siguiendo hacia abajo la reacción en cadena. Y de ahí toda la columna paravertebral, que después genera trigger point. Nosotros estamos acostumbrados a los trigger points. Trigger points son puntos de dolor, son puntos de molestia por hiperactividad muscular que genera ácido láctico, ¿no? Pero todo eso que genera después, descendientemente, más reacción en cadena y muchas veces problemas lumbares están relacionados con alteraciones de la parte alta. Miren ustedes, qué importante las reacciones en cadena. Reacciones en cadena. Eso es una cosa que hay que tener bien en cuenta, como desde el alto, una disfunción cráneo-cervical puede generar todas estas reacciones en cadenas. ¿Y eso qué genera después? Escoliosis funcionales. La mayoría de las escoliosis, la gran mayoría de las escoliosis no son estructurales. Son pocas las escoliosis estructurales. La gran mayoría de ellas son alteraciones de adaptación de la columna ante tantas disfunciones posturales. Entonces, miren qué importante que es para tratar a un paciente tener en cuenta este tipo de diagnóstico. Miren ustedes, la boca que altera, el pie, cómo altera cervicales y cómo va poco a poco generando una escoliosis adaptativa a una disfunción postural. Entonces, miren ustedes, ahí vamos a ver un pequeño videito muy cortito de cómo la columna vertebral, que es un elemento muy adaptativo, es un elemento totalmente adaptativo. Nuestro cuerpo es un poco una estructura antisísmica, y la columna, esa estructura, el esqueleto, esa estructura, se va adaptando a distintas disfunciones, a distintos malfuncionamientos, a distintos malfuncionamientos. Y miren ustedes cómo esas columnas, esos músculos, que se tienen que oponer a la resistencia dando curvas, ¿no? No vamos a estar aquí en una transmisión de radio hablar de la fisiología del sistema neuromusculoesquelético, ¿no? Pero más que nada este video es para mostrarles cómo unas disfunciones que generan una reacción en cadena pueden llegar a generar una adaptación escoliótica. Miren ustedes, el objetivo siempre mantener separado y proteger ese disco intervertebral a través de la fuerza del tono de base de los músculos. Entonces, miren qué importante que es tener en cuenta todo esto cuando nosotros tratamos a los pacientes. Y cuando nosotros tratamos a nuestros pacientes, y tener en cuenta principalmente nuestros colegas odontólogos, de cómo un sistema estomatognático maltratado puede llegar a generar todos estos problemas al organismo. Por eso es importante entender estas conexiones, estudiarlas en la musculatura superficial, cómo se puede alterar, cómo se puede ir generando problemas. Ese video es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo, ¿no? Cómo se puede ir alterando, cómo se puede ir buscando alteraciones de compensación, que a la larga se generan bloqueos, hiperactividad de músculo con trigger point, ¿no? El trigger point es un síntoma de alarma, no es una enfermedad. No hay que tratarlo, sí hay que tratarlo para hacer que desaparezca el dolor, pero no hay que ir a apagar esa campana de alarma, ¿no? Es importante tener en cuenta todo esto, ¿eh? Entonces, la columna vertebral, gran eje de nuestro edificio, ¿no? Que es
el cuerpo, ¿no? Miren ustedes ahí, vamos a bajar acá la música, miren ustedes, cuando la mandíbula, mira que era una radiografía, cuando la mandíbula cambia su posición, escoliosis adaptativa, y podríamos pasar miles de pacientes así, que tienen desastres de oclusión que generan cambio de posición mandibular, generando cambio de posición mandibular, en este caso es una laterodesviación, ¿no? Genera una reacción en cadena de los músculos que a la larga va a provocar una escoliosis adaptativa. Mire, muchas veces uno no tiene en cuenta esto y se cree que a lo mejor, pero esto puede suceder no solo con una boca que funciona mal, hasta con un pie que funciona mal, con un ojo que funciona mal, con la bioquímica del cuerpo que funciona mal. Por eso hoy estamos hablando de la conexión entre el sistema estomatognático y cadena muscular, nada más, no estamos haciendo un diagnóstico de todo lo que pasa, pero miren ustedes ya una parte que el sistema estomatognático sola lo que puede generar. Imaginémonos si también la bioquímica no funciona, si no funciona el pie y si no funciona todo el resto. Entonces es importantísimo tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, un poquitito para ir ya terminando la transmisión de hoy. La RMP no es una técnica, la RMP es un método de diagnóstico, es un método que diagnostica, es un método que nos ayuda a trabajar con diagnóstico, que trabaja estudiando sistema estomatognático, sistema oculomotor, el apoyo podal, la bioquímica del cuerpo, y nos hace trabajar a todas las disciplinas, desde el dentista, el médico, el osteópata, el fisioterapeuta, todas las disciplinas de la ciencia de la salud con la misma diagnóstica. Y el equilibrio, la RMP la podemos sintetizar en desprogramar, reequilibrar y reprogramar, es muy simple la filosofía, pero bueno, no es el caso de hoy ir hablando de esto, ¿no? Entonces miren ustedes cómo el cuerpo está condicionado de todas esas disfunciones que lo agreden, y entonces esa estructura antisísmica que es el cuerpo se altera y nos da sintomatología, dolor de cabeza, cervicalgias, dolores en la TM, ruidos, mareos, etcétera. A veces están relacionados con esas disfunciones que nosotros tenemos a nivel general. Entonces, miren ustedes, disfunciones neuromusculoesquelétricas generadas por alteraciones de distintas recepciones. Y nosotros decimos que equilibrio de un individuo es la mente, la bioquímica y la estructura. Acá estamos hablando de una parte de la estructura hoy, que es el sistema craneofacial, el sistema estomatognático, pero es la disfunción de todo es lo que genera también mucho estrés a las cadenas musculares. Entonces es muy importante cuando nosotros tratamos a un paciente tener en cuenta esto. La idea de hoy, de la transmisión de hoy, era un poco resumirles de cómo unos de los sistemas, que es el sistema cráneo-cervical, puede llegar a generar un problema, una reacción en cadena, una reacción en cadena. Y por eso es importante tener un protocolo de lectura con la misma filosofía de ver al paciente, de cómo estudiarlo, de cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Entonces, importante es que individuar el origen, la prioridad, planear el tratamiento y que todos hablemos el mismo lenguaje. Todas las disciplinas de la salud deberíamos hablar el mismo lenguaje. Eso es un poco lo que hace la RMP, poner un protocolo de diagnóstico y de tratamiento. Pero bueno, estos son los nuevos eventos que vamos a realizar en nuestra escuela. Uno empieza ahora dentro de poquito, que son 2 cursos. Es el curso de la RMP básico en idioma español y otro en inglés. En la parte práctica de ello se va a realizar una parte en Argentina, en la Universidad de White. Están certificados estos cursos por la Universidad Abierta Interamericana. Está dirigida a todas las ciencias de la salud. Va a estar, el segundo curso es el curso que se va a hablar, va a ser en inglés, que va a tener su parte práctica en Omán, en los Emiratos Árabes. Va a ser otro grupo de prácticas ahí, va a ser en julio el curso y en agosto la práctica, y bueno, ya de ahí encaminándonos al Congreso. Yo los estimulo a que vengan a este Congreso. El Congreso va a ser un evento muy lindo, va a ser un evento muy bonito, vamos a estar todos juntos las escuelas, y ahí tenemos varios términos otra vez, otro lugar
hermoso para ir visitando. Bueno, ¿qué tal, Graciela? Te doy la voz otra vez. ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció la charla de hoy de cadenas musculares? ¿Estás por ahí todavía? ¿Sí? ¿Estás ¿Eh? ¿Querés agregar algo? ¿Querés acotar algo a lo que hablamos? ¿Me escucha, Doc? Sí, te escucho bien, perfecto, sí, sí. Que es fundamental, que realmente, tal cual como lo dice, es una reacción en cadena, que no se puede ver como algo unificado, sino es un efecto dominó. Y lo que tiene que verse es que la odontología en forma constante está generando cambios dentro del sistema estomatognático y por ende está generando reacciones en cadena en forma constante. Exacto. Eso, y lo que tiene todo esto que por eso es importante tener un protocolo de lectura entre todas las disciplinas, ¿no? Porque si no, cada uno ve, tú sabes que nosotros decíamos muy bien, Graciela, en nuestros cursos, la óptica que vemos desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Si yo soy dentista, miro la boca; si soy fisio, soy osteópata, etcétera, voy mirando otra parte. Entonces lo importante es ir viendo que nosotros lo que tenemos que entender es las interrelaciones. Es porque yo le puse reacciones en cadena, ¿no? Porque es lo que ejemplifica esto. Sabes que muchas veces se dice terapias de cadena muscular, o que cada uno dice la cadena muscular para mí es esta y la trato así. Pero lo que son reacciones en cadena. Y uno tiene que tener en cuenta que todo ese efecto nociceptivo de lo que agrede al organismo, lo que genera es eso. Depende de dónde parta, va a generar una reacción en cadena. Es un efecto dominó. ¿Te acuerdas, Graciela, cuando nosotros te ponía la fichita de dominó una al lado de la otra y empujas una y se caen todas al final, ¿no? Tal cual, doctor. Entonces, una cosa que yo veo es que he escuchado en muchas oportunidades que los odontólogos dicen que no conocen pacientes que no tengan pterigoideos laterales hiperreactivos. Y cuando uno empieza a testar los pacientes, luego de estar desprogramados, donde ya la mandíbula prácticamente se ha ubicado en una posición ideal, los pterigoideos laterales se apagaron, pero se apagaron solos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué están los pterigoideos laterales hiperactivos? Porque nosotros generamos... Son el síntoma, doctor. Es el síntoma. Es como vos decías, nosotros generamos bloqueos oclusales, que empieza el bruxismo para querer liberarse, ¿y qué genera? Pero mira, un ejemplo de esto, para los chicos después nos van a escuchar en registración y todo, ¿no? Es una cosa muy similar a esto, son los trigger points. La actividad del pterigoideo es un trigger point. ¿Un trigger point qué es? Es una campana de alarma. Si yo tengo una vértebra bloqueada, voy a generar una hiperactividad ahí en esa zona para que esa vértebra no se mueva porque se va a dañar, ¿verdad? Esa hiperactividad del músculo que va a generar acúmulo de ácido láctico y generar acúmulo de ácido láctico, dolor y trigger point. Bueno, pues el candado de la oclusión que genera bruxismo, genera hiperactividad de los tiroideos laterales para liberarse, acúmulo de ácido láctico e hiperactividad y dolor. Es un trigger point de un bloqueo. Y mientras que no entendamos eso, no vamos a entender cómo tratar a nuestros pacientes. Graciela, ¿qué pensás de eso? Contame. No, pero coincido plenamente. Me encantó el video ese que puso, soy el síntoma, no me apagues. Genial, lógico. Me encantó, porque realmente la medicina, cuando hablo de medicina hablo de todas las áreas, históricamente se ha dedicado a apagar el síntoma. Exactamente. A cerrar la alarma. Por eso tenemos tantos cuadros tan crónicos. Exactamente, el dolor crónico, porque lo que hacemos... Mira, eso sabes cómo es también. Un día voy a tener que hacer un video de eso también, que va a estar muy ejemplificativo. ¿Sabes cómo? Cuando yo tuviera un cortocircuito, ¿no?
Y entonces yo tengo la central de alarma arriba, que si ve el cortocircuito abajo, automáticamente se apaga, ¿verdad? ¿No? Entonces yo tengo un cortocircuito en mi casa, en una pieza, ¿y qué pasa? El cortocircuito que hace que salte la válvula y corta la luz, ¿verdad? Si no se incendia. Ahora, ¿yo qué hago? Entonces apago el síntoma del cortocircuito. La alarma no lo ve, la centralina no corta la luz y se me quema la casa. Tal cual. Es lo mismo, es exactamente igual. No, pareció muy didáctico, muy ejemplificador ese video. Me Sí, pareció sí, es muy espectacular. bonito. ¿Sí? No me Porque apague. llega a todo el mundo, llega a los pacientes Claro, lo entienden claro. perfectamente. Exactamente. Y cuando uno empieza a ver eso, empieza a ver este tipo de... acá estamos en una tertulia, no estamos haciendo una clase catedrática, ¿no? Esto es como si tuviera una transmisión de radio común donde hablamos todos y decimos compartimos ideas. Pero esto es lo mismo. Mira, yo siempre lo digo, Graciela, cuando nosotros hablamos en medicina, a veces nuestros colegas se ofenden, ¿no? Pues yo digo que nosotros lo que hacemos es veterinaria, porque el veterinario, ¿qué hace? No puede dialogar con el animal, porque no es que no hable el animal, no entendemos su idioma, ¿verdad? Entonces se basa en síntomas. Le duele acá, salta, se mueve y apago el síntoma. Pero la medicina tiene que hablar, tiene que ir a indagar, si no tiene que apagar el síntoma, tiene que ir a buscar el porqué, el porqué. Entonces eso es muchas veces lo que la ciencia de la salud estamos olvidando, no ir a buscar el porqué. Y apagamos el síntoma, apagamos nuestro gran informador, que es el dolor. El dolor es una alarma. Nos está diciendo, atención, que hay algo que funciona mal. Es como si yo voy manejando mi coche, ¿no? Se me enciende la lamparita de que hay un problema en la batería del coche, y yo ¿qué hago? Apago la luz la luz de alarma y me quedo sin batería. Después, porque no le hice caso al tablero que me estaba diciendo de que se encendió una luz. Entonces, ojo, párate, la batería no funciona, cambia la batería, ¿no? Bueno, pero en la medicina trabajamos así, desgraciadamente, desgraciadamente. Nosotros en la RMP tratamos de cambiar eso, ¿no? Tratamos de cambiar, ir a buscar el origen, no el síntoma, ¿no? Por eso fue un video muy bonito, muy lindo, que tuvo muchas visualizaciones, muy lindo video, ¿no? Desgraciadamente la medicina se olvida de eso y tratamos de que con los fármacos, con las técnicas y demás, apagar el síntoma, el síntoma el síntoma de lo que es el campanelo, la campanilla de alarma, la campanilla de alarma es fundamental no apagarla. Si nosotros apagamos esa campanilla de alarma, nos quedamos siempre fuera de poder prevenir un accidente, ¿no? ¿Qué te parece? Otra cosa que creo que es muy importante es reconocer que para que el paciente en dinámica funcione, la estática tiene que ser buena. Por supuesto. Porque es otra de las cosas que yo creo que en general la mayoría de los pacientes son evaluados en dinámica. Y eso lo estamos observando en las evaluaciones de los atletas y resulta que ese paciente parte de una estática. Y esa estática es la generadora de esa dinámica, de esa respuesta. Mira, eso es un error también de las diagnósticos. Te voy a explicar, vamos a comentar a los chicos que nos están escuchando acá en todo el mundo, le vamos a comentar esto. Mira, eso es lo mismo, yo siempre lo explico así, es una cosa muy digamos, gráfica. Imagínate que yo me compro un avión, ¿no? Y el avión sirve para volar, ¿verdad, Graciela? Y entonces yo que pretendo ir a ponerlo a punto en el aire, volando, en dinámica. No, el avión se pone a punto en tierra, aunque vuele, aunque sea para volar. Yo lo pongo bien, en orden, cuando está parado. Y después lo hago volar en dinámica. La dinámica hay que controlarla que funcione bien. Pero la puesta, digámosle, a punto
el reset de nuestros aparatos, de lo que sea, nosotros los hacemos en estática. Un coche, una Ferrari, sirve para correr, ¿no? Pero yo no le pongo el motor en orden mientras que está corriendo, ni tampoco le cambio la bujía mientras que está corriendo, ni lo testo mientras que está corriendo, ni le alineo la rueda mientras que está corriendo. Después lo pruebo en dinámica. Y nosotros estamos cometiendo el error de diagnosticar en dinámica. Es terrible eso, terrible, terrible. Tienes razón, tienes mucha razón sobre eso. ¿Qué más querés decirnos, Graciela? Contame. No, son tantas las cosas que uno querría decir. Una transmisión de radio no alcanzaría. Sí, que hoy, bueno, esta semana realmente he controlado pacientes que hacía un año que no veía, que piden para hacerse su control, y día a día me llama más la atención cómo el cuerpo sigue mejorando sin que intervengamos. O sea, que una vez que se sacó el elemento que disturba, cómo el cuerpo es extraordinario y responde a un pedido tan básico como las leyes de la física. Exactamente. Mira, yo ahora estoy en España, ¿no? Estoy trabajando en España, ahora vuelvo a Suiza la semana que viene. Y antes de ayer, estuve viendo un paciente. ¿Sabes que hay pacientes que son buenísimos? Hay pacientes que son geniales, que se vienen a controlar todos los años. Ayer me asusté, ¿sabes? Porque yo me asusto de que me pasan los años cuando veo pacientes que me vienen a ver todos los años. Si no, no me doy cuenta. Vos sabés que yo sigo pensando que soy un chiquitín de 20 años, ¿no? Pero ya tengo 67, no tengo más 20 años. Entonces me doy cuenta que pasan los años cuando veo a mis pacientes. Antes de ayer controlé un paciente que viene todos los años y terminamos de estabilizarlo hace 14 años. Y ayer vino a otro de los controles. Ayer me di cuenta que hacía 14 años que viene todos los años a control. Y está estable como el primer día que terminó el tratamiento, ¿no? Esa es la magia de la estabilidad de sistemas. Cuando uno protege sistemas y estabiliza sistemas. La estabilidad, la falta de recidivas. Ayer me asusté, ¿sabes, Graciela? Me di cuenta que habían pasado 14 años de mi carrera, ¿sabes? Cuando vi a este paciente, ¿no? Es uno de los pocos pacientes que viene todos los años, ¿eh? No casi todos vienen todos los años, ¿eh? Así que un paciente español, mira vos, qué lindo. Bueno, pues eso es lo que decías vos, cómo el cuerpo va reaccionando y reaccionando y reaccionando y se va manteniendo estable, ¿no? Se va manteniendo estable y se va manteniendo en buena armonía, ¿eh? Ahí lo veo que está aquí escuchándonos Hermes de Pinar del Río. Lástima que no tiene micrófono, si no lo quería hacer hablar con nosotros. Ahí está transmitiendo Hermes, te saludo desde aquí, desde el otro lado del continente. Dentro de poco nos vamos a ver ahí en Cuba, y bueno, pero eso también veo que está Sandra y Yolanda, que los quería hacer hablar, pero no tienen micrófono, así que estamos trabajando nosotros en la transmisión de radio, nada más. Ahí lo vi que está Sandra y Yolanda, pero no pueden comunicar, y lo mismo Natalia tampoco tiene micrófono. Yo creo que ha sido una transmisión de radio ejemplificadora, muy linda, de cómo... Ahí Yolanda levantó la mano, Doc. Sí, a ver si está así, pero no tiene micrófono, Orlando. Levanta la mano, sé que estás ahí, Orlando, pero no tienes micro. Así que no te puedo hacer hablar, ¿no? Está sin micrófono, no tiene conectado el micrófono. Bueno, te mando un saludo, Orlando, te mando un saludo grande, y lo que pasa es que en esta transmisión de broadcasting, si no te activas al entrar el micrófono, después no pueden hablar, no es como las clases nuestras, y no pueden hacer preguntas acá, porque es una transmisión de radio. Ahí la veo, ahí dice, pueden escribir, si quieren escribir. Elizabeth Hernández, ahí te veo que estás con la mano levantada, pero no te puedo dar la posibilidad de hablar porque es una transmisión de radio. Está Hermes que nos está escribiendo, acá esto es como las radios que nos escriben en chat, nos está diciendo Hermes, aquí estoy en Cuba, nos saluda a todos Hermes. Te saludamos, Hermes, un abrazo grande, gracias por estar aquí desde Cuba. Y lo mismo Elizabeth, Elizabeth Hernández, si quieres escribir, tienes el chat. Los que quieran escribir pueden escribir a través del chat, y entonces yo les voy respondiendo desde aquí. Entonces el chat sí está abierto para todos,
lo tienen arriba. En la transmisión de radio hay un chat en el cual uno puede ir escribiendo y puede hacer preguntas y demás. Así que ahí está Hermes que nos dice, más vale tarde que nunca, porque han tenido problemas con su conexión de internet, y entonces nosotros estamos, sabes que Graciela, vamos a empezar todas las informaciones que vamos a dar aquí por la transmisión de radio, vamos a empezar con Cuba, una gran investigación, que es una investigación, vamos a evaluar escuelas, el grupo, ahora en martes nos vamos a reunir, vamos a hablar, gracias Natalia, está saludando Natalia, vamos a evaluar a los a niños de todas las edades, ¿sabes? Graciela, va a ser una buena, gran investigación, porque vamos a evaluar a niños de todas las edades con el protocolo del RMP. Va a ser una investigación muy, muy bonita. Pinar del Río se está transformando en un gran baluarte de la RMP en Cuba, así que, y Hermes, te esperamos, prepárate en el Congreso, ya verás a toda la familia del RMP aquí en Boario Terme, así que los esperamos ahí, este Congreso tan bonito que va a ser ahora, y ahora el grupo de Cuba se suma otro grupo de profesionales para este curso ya se formaron, este es el tercer grupo que se forma, que se forma. Hermes, escríbeme cuántos son ya. ¿Cuántos tenemos ahí formados? Ahí a ver si me escribe por el chat, ¿cuántos tenemos ya formados en Pinar del Río con RMP? ¿Cuántos ya están ya con la formación? Escríbenos, así yo le transmito a los que nos están escuchando, aquí. ¿Cuántos son? Creo que son ya más de 40 los que están ahí formados con RMP en el grupo de Pinar del Río. Se nos metieron mucha gente en el grupo de Pinar, están muy entusiasmados y ahora vamos a ir en octubre ahí con ellos también a hacer la parte práctica. Así que, bueno, Graciela, como ves, la familia crece, la familia de RMP crece en todo el mundo. Y Sin duda, doctor. Estas transmisiones vamos a hacer así, va a ser con temas así, para que la gente nos conozca, que nos vaya conociendo como somos, ¿no? Como somos en el mundo, ¿sí? Bueno, Sandra, te mando un abrazo grande, veo que estás ahí, Orlando estás ahí también, Natalia González también, veo un grupo de gente que están ahí escuchándonos, les mandamos un abrazo grande a todos, vamos a terminar aquí la transmisión de radio, después la vamos a poner en YouTube, así que la van a poder escuchar en YouTube, ella mañana va a estar cargada en YouTube, así que la gente va a poder ir escuchando esas transmisiones que hacemos en el canal de YouTube de la RMP. Así que, bueno, Graciela, ¿querés saludar a todos? Así nos vamos a descansar y dejamos descansar a la gente. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, un gran saludo y un gran abrazo RMPista a todos los radioescuchas. Bueno, muy bien. Un abrazo grandote, Graciela. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo grande a todos. Que hayan disfrutado la transmisión y nos veremos en la próxima. Estén atentos al canal de YouTube, porque ahí en el canal de YouTube es donde van a hacer las informaciones. Van a hacer cada vez en cada idioma. Yo otra vez hice una reunión que hicimos en español. La próxima vez la vamos a hacer. La próxima transmisión va a ser en italiano. Vamos a invitar al grupo italiano de RMP y después vamos a hacer otra en inglés. Así que porque traducir en 3 idiomas una transmisión de radio es complicada, ¿no? Entonces, esta vez tocó al grupo español, la próxima será el grupo italiano y después la próxima el grupo en inglés. Bueno, Gracielito, un abrazo grande, que disfruten ahí en Argentina, que te mejores, sé que estuviste mal, te veo mejor ahora, estoy contento. Sí, no, mejor, ya estoy en marcha. Muy bien, un abrazo grandote, saludos a todos, que disfruten, espero que hayan disfrutado la transmisión y hasta la próxima transmisión del canal. Hasta la próxima y nos vemos otra vez por ahí está Hermes que me está diciendo, 40 doctores preparados, Graciela, tenemos ahí en Cuba, miren qué ejemplo, los cubanos, 40 RMPistas. Ya los vamos a ir a escuchar. Ya nos conoceremos todos. Y ese es trabajo de Hermes, el profesor Hermes, que ha hecho ahí en Pinar del Río una gran difusión para toda Cuba y se ha transformado en un gran baluarte y es un grupo de 40 profesores interdisciplinarios. Ahí tenemos odontólogos, maxilofaciales, médicos rehabilitadores, tenemos optometristas, podólogos, es verdaderamente un baluarte de la interdisciplina. Bueno, que hayan disfrutado, espero que lo hayan pasado bien
y nos vemos en la próxima transmisión de la RMP FM, que será en lengua italiana. Un abrazo grande a todos y que pasen un buen fin de semana y nos vemos por este mismo canal en el próximo evento.